¿Cómo están del otro lado? Bueno, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hoy les vamos a traer un tema que tiene que ver justamente con los consumidores. Aquí siempre hablamos de recomendaciones, de consejos, de todo lo que hay que tener en cuenta para hacer valer el derecho de los consumidores, cómo enfrentarse frente a una situación de vulnerabilidad, frente a un prestador o a un proveedor, cómo hacer los reclamos y demás. Pero siempre hablamos de los consumidores, las consumidoras, pero en definitiva, ¿qué es un consumidor? Eso es lo que vamos a descifrar hoy y para eso le damos ya la bienvenida a la doctora Lucía Aguilar de la Oficina de Asesoría al Consumidor de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida. Hola Ale, ¿cómo ¿Cómo andás? estás? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué son los consumidores, Lucía? ¿Qué somos los consumidores? ¿Cómo se define esta categoría Bueno, de la que siempre hablamos y nunca decimos sí, puntualmente qué es y cuántos tipos hay, ¿no? tal cual, por eso nos parecía interesante hablar un poquito del tema, digamos, es esencial, ¿no es cierto? Claro. Saber De- quiénes son consumidores, definirnos. tal cual. La pregunta sería, ¿todos somos consumidores? Sí, obvio, todos en Claro, por algún punto supuesto. consumimos, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿todos somos consumidores para la ley de defensa del consumidor? ¿No? Claro. Obviamente que la ley tiene que hacer un encuadre, ¿no? O sea, Ujú. tiene que especificar quién es consumidor o quién es consumidora para protegerla. Hemos dicho un montón de veces que la ley de defensa del consumidor surge, ¿sí? De modo protectorio, ¿sí? Hacia esa persona que es más vulnerable, ¿sí? Que está en desventaja en el mercado, que es el consumidor. Entonces, bueno, si lo vamos a proteger al consumidor, sabiendo que obviamente faltan hacer un montón de cosas para lograr esa máxima protección, si lo vamos a proteger tenemos que saber quién es. Y esto porque es importante, además de saberlo, porque también a nosotros nos llegan casos donde a simple vista o más adelante se puede ver que la persona no es consumidora, Ujú. ¿sí? Entonces, esto no significa que no va a estar protegida por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Pero no va a estar, ¿sí? Amparada por la ley de defensa del consumidor porque no es consumidora. Entonces, ¿qué es lo que nos dice tanto la ley de defensa del consumidor como el Código Civil y Comercial? Varían algunas palabras, pero es que el consumidor va a ser una persona humana o va a ser una persona jurídica que adquiere, ¿sí? O utiliza. Eso es importante, porque no es Ujú. solo cuando compro, Claro. sino también cuando utilizo, ¿sí? Claro. También puede serlo en forma gratuita o en forma onerosa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el caso de un sorteo en forma gratuita, ¿no? Ujú. Puedo utilizar algo en forma gratuita, puedo utilizar algo en forma onerosa, puedo adquirirlo. Bien. Va a ser bienes o servicios y acá está lo importante, y esto es el por qué muchas veces no somos consumidores. Los va a utilizar y los va a adquirir esos bienes o servicios como destinatario final, ¿sí? Claro. Puede ser para su beneficio propio, ¿sí? Por ejemplo, adquiere, compra una bicicleta para usarla el mismo consumidor, o puede ser para su grupo familiar o social, ¿sí? Sí. O sea, que esta distinción de que sea destinatario final significa que no lo vuelve a ingresar o introducir en el mercado, ¿sí? Obviamente pueden pasar después 5 años y el consumidor lo vende por online a lo que adquirió, Claro. ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, ¿sí? No es una máquina, por ejemplo, que el consumidor compra para poner en su negocio de pastas caseras, Claro. ¿sí? ¿No? Es Exacto. un aire acondicionado que compró para su casa, Claro. es un auto que compró para él y su familia, Ujú. ¿sí?
Es decir, que no vuelve al circuito productivo, digamos, que lo utiliza para su consumo personal, sea cual fuere el elemento que adquiere. Tal cual. Esa es la distinción, porque hay numerosos fallos y ha pasado muchas veces, como esto que te digo, nos llegan casos, nos damos cuenta que la persona no se trata de un consumidor, ¿sí? A veces es un hilo muy fino, ¿sí? Porque, como te digo, hay muchos fallos que o terminan diciendo que son consumidores o efectivamente dice que no es un consumidor final. Porque hay que ver, ¿viste? Hay alguna jurisprudencia que habla sobre, bueno, yo compro determinado elemento, sí, para mi negocio, pero en realidad lo utilizo yo, no lo utilizo para fabricar. Hay distintas, hay situaciones, ¿sí? Que nos hacen dudar, no está todo tan claro, ¿sí? Por eso te digo que, o sea, se ha llevado a la justicia el hecho de, bueno, ¿sos consumidor o no sos consumidor? Y también lo que hace nuestro ordenamiento jurídico es hacer una distinción entre el consumidor directo y el consumidor indirecto. El consumidor directo sería ese que adquiere o utiliza los bienes o servicios, tanto de forma gratuita u onerosa, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Y el consumidor indirecto es quien es un consumidor, pero no es parte de la relación de consumo, o sea, no estaba en esa relación de consumo, pero adquiere o utiliza los bienes como consecuencia o en ocasión de ella, ¿sí? Esto, ¿cómo sería un ejemplo para que sea más práctico de entender? Por ejemplo, un padre compra un auto, ¿sí? Para su uso propio. Bien. Y se lo presta al hijo, ¿sí? O un padre compra un auto para regalárselo a su hija, así sería. Bien. No es la persona que estuvo en la relación de consumo. Exacto. ¿Sí? No es la persona que estuvo en la relación de consumo. Pero que va a ser la última o beneficiaria de utilizarlo. Exactamente. Pensémoslo como un regalo. Claro. O sea, si a mí una persona me hace un regalo, sí, por mi cumpleaños, yo tengo los mismos derechos que la persona que lo compró. O sea, tengo la garantía de los 6 meses, tengo todos los derechos que relativos al consumidor. Bien. ¿Sí? Entonces, por más de que yo no haya estado en esa relación de consumo, por más de que yo no haya pagado, por más de que no esté mi nombre ni en la factura ni en ningún lado, yo que soy la que lo utiliza, voy a ser la consumidora. ¿Sí? Bien. Perfecto. Después, como te decía, esto que es importante, lo del ser consumidor final, ¿sí? Claro. ¿Por qué es importante? Porque a veces se pierde mucho tiempo en el ámbito extrajudicial, se pierde tiempo en discutir, ¿sí? Con los proveedores cuando en base a la Ley de Defensa del Consumidor, cuando en realidad no tenemos que atenernos a la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, estemos atentos a eso, estemos atentos. Si somos un consumidor final, estemos atentos si somos un consumidor directo o indirecto, que en este caso vamos a estar dentro de los consumidores amparados por la ley, pero prestemos atención a eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo un problema con, como te decía, una máquina que compro para una fábrica de pastas, por ejemplo. Entonces, en vez de estar perdiendo tiempo, entre comillas, voy a defensa del consumidor, algo reclamo, todo, me voy por otra vía, ¿sí? Sabemos todo lo que tarda, ya sea judicial o extrajudicial, sabemos los tiempos. Entonces, no estemos perdiendo tiempo en eso y sepamos bien de entrada si somos consumidores o no lo somos. Claro. ¿Sí? Y al principio te dije, te hablé un poco de esta desigualdad que existe en el consumidor, que por qué hay una ley que lo protege, porque hay una ley que lo ampara. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad estructural que hay en la relación de consumo. Claro. Hoy vamos a hablar de consumidores. En otro programa vamos a hablar específicamente de proveedores, ¿sí? Porque también tenemos que saber quiénes son los proveedores, ¿no? Claro. Pero como primera medida, ¿sí? Tenemos que saber que hay una relación desigual entre el consumidor
y el proveedor. Claro, generalmente el más poderoso es la empresa, la que tiene el mayor poder sobre el consumidor. Tal cual, o sea, el proveedor es el que tiene la información, ¿sí? Relativa a los bienes y a servicios que vende, ¿sí? El proveedor normalmente es el que determina las condiciones en las que se realizan las operaciones, ¿sí? Entonces, siempre el consumidor va a estar colocado en una situación de inferioridad. A ver, el consumidor muchas veces no posee conocimiento. A lo mejor vas a comprar algo que no tenés ni idea de lo que estás comprando, ¿sí? Y el proveedor es el que sabe todas las especificaciones y las características. Entonces, ¿ahí qué pasa? Somos víctimas de engaño, ¿sí? Podemos caer en algún error, ¿sí? Nos pueden engañar con la calidad o con la utilidad de algún objeto, ¿sí? Entonces, siempre el consumidor está en esa situación desigual, de inferioridad. Y también, ¿qué pasa? En el 90% de los casos, cuando estamos en una relación de consumo, ¿qué es lo que pasa? Los términos, las condiciones, las pone el proveedor. Nosotros simplemente firmamos para adquirir algo, ¿sí? O sea, la letra chica, todo está escrito por el proveedor, que es lo que se llama, que hemos hablado en algunas ocasiones, de los contratos de adhesión. Claro. ¿Sí? Seguro, y uno ante la necesidad de tener que adquirir ese producto o demás, accede a veces a cláusulas abusivas que ni siquiera tiene tiempo de leer. Exactamente, exacto. Entonces, nosotros siempre estamos vulnerables como consumidores. Por eso existe el régimen jurídico del consumidor que lo protege. Y como te dije al principio, sí, por más de que falte un montón de cuestiones para poder lograr esa protección que quiere el legislador, existe, digamos, ¿sí? Y se lo protege porque es un sujeto vulnerable. Claro. Pero hay que hacer una distinción, y con esto terminamos el tema de los consumidores. Cuando hablamos de consumidores hipervulnerables, ¿por qué? Consumidores vulnerables, el consumidor es vulnerable por todo esto que te explico. Claro. ¿Y cuándo es el consumidor hipervulnerable? Bueno, cuando a esa vulnerabilidad propia que tiene el sujeto consumidor, ¿sí? O la consumidora, se le agrega otra condición, ¿sí? Alguna distinción, ya sea por la edad, o sea, estamos hablando de personas adultas mayores, ¿sí? Ya sea por alguna discapacidad, ¿sí? Ya sea por alguna situación social o cultural, ¿sí? Entonces, existen consumidores hipervulnerables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que también dice el legislador acá? Bueno, a esos consumidores hipervulnerables también hay que prestarles especial atención, ¿sí? Hay que protegerlos específicamente. Por ejemplo, cuando uno hace una denuncia en defensa del consumidor, ¿sí? En las oficinas, ya sea virtual o de forma presencial, los consumidores hipervulnerables tienen preferencia, ¿sí? Frente a los demás consumidores. O sea, si llega un consumidor con un reclamo y es un consumidor hipervulnerable, ¿sí? Va a tener preferencia en la resolución del reclamo frente a los otros consumidores. Bien. ¿Sí? Entonces también tenemos que saber que existen los consumidores hipervulnerables y que tanto la doctrina como la jurisprudencia y como las leyes hablan de los consumidores hipervulnerables. Y si llega a salir en algún momento el régimen jurídico del consumidor nuevo, el cual ya hemos hablado en otros programas de que está en tratativas, va a hablar específicamente de estos consumidores, que es sumamente importante tenerlos en cuenta. Por supuesto, porque las leyes están para proteger en muchos casos a los más débiles, ¿no? O en alguna situación de desigualdad. Así que, bueno, bárbaro, Lucía, clarísimo. Bueno, ya sabemos, ya nos hemos definido, ya sabemos qué dice la ley respecto de los consumidores, cuáles son las protecciones que tiene, cuáles son las condiciones y bueno, a tener en cuenta para, como siempre decimos en este espacio, saber hacer respetar y valer los derechos que tenemos como consumidores.
Exactamente, Ale. Bueno, la próxima hablamos de los proveedores, así ya queda todo en claro. Bueno, perfecto. Bueno, Lucía, Gracias. muchísimas gracias. Hasta otro momento entonces. Bueno, Chau, chau. adiós. Una nueva información que hemos introducido en este programa para que, bueno, tengan más acceso a los derechos y los conozcan, por supuesto, y al conocerlos se pueden hacer valer de una mejor manera. Tener en cuenta, sobre todo, esto que decía Lucía, de los consumidores hipervulnerables, que son quienes tienen, obviamente, que ser atendidos y resolver sus cuestiones, obviamente con mayor celeridad por justamente esa condición que presentan. Bueno, esperemos que les haya servido la información de este programa, que ha sido muy interesante, por supuesto, y recuerden que pueden acercarse a la Oficina de Asesoría al Consumidor de martes a jueves de 9 a 12:30 en Corrientes 450. Allí en el tercer piso están las abogadas y el equipo para resolver su situación, hacer consultas o denuncias y demás. También se pueden comunicar a través de su correo electrónico unionusuariosyyconsumidores@gmail.com, también a través de su página de Facebook La Unión Rosario o a través del WhatsApp 3417-547-010 y ahí serán respondidas todas sus consultas. Muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Consumidores en Acción.